Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha? Hola, buenas tardes. Ah, ¿qué tal, Damián? Qué suerte. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ah, bueno, gracias. Estaba justo leyendo un mail que me llegó de la universidad por un inconveniente que hubo a nivel global de los servicios de Amazon. No sé si están al tanto. Ah, No. no. ¿Qué pasó? Y parece, yo lo escuché en mi trabajo, que no anduvo Mercado Pago ni ninguna billetera electrónica durante la mañana. Y ahora justo estoy leyendo este mail que dice que impacta también en el funcionamiento de diversas plataformas, entre ellas el Zoom. Nada, como... Pero capaz que esto ya se solucionó. O Sí, sí, sea, seguramente sí, pero yo estaba preocupada porque es raro que no hayan alumnos, o sea, y 35 generalmente siempre hay alguien. Entonces, bueno, por eso justo cuando apareciste vos me quedé más tranquila. sí, es que seguramente la verán grabada, no sé. Sí, si no la pensaba grabar la clase. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola María Florencia, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, me alegro. Hola, buenas Ustedes, noches. buenas tardes, yo digo buenas tardes porque es de día acá en Buenas Neuquén. tardes, perdón. No, igual el horario que tenemos en el campus es 18:45 Sí. para entrar. No, no, está perfecto, está muy bien, Ah, pero estaba en la duda porque, bueno, no había nadie, -20 y justo es semana de finales. ah, Y abrí el Gmail mío acá en el celular y vi este mail de Sabrina que decía que si teníamos inconvenientes, bueno, nada, que mandemos un mensaje a ustedes por el campus. Pero no, todo bien, por suerte ya van varios que han podido entrar, así que sí. esperamos 2, 3 minutitos más y arranco la clase. ¿Eh? Voy a aprovechar a cargar la notebook, profe. Estos Sí, dos, tres por minutos. favor. Sí, sí, sí. ¿Hay alguno que está rindiendo final? Que sepan que algún compañero que está rindiendo. No. No. Ah, bueno, está bien. Bueno, mejor. De última vez la clase grabada. Espero hasta ahí 50 y ahí arranco. ¿Tuvieron algún inconveniente con el trabajo? Ah, no les dejé trabajo práctico, no tuvieron que hacer nada. No, el que está en el campus lo tendríamos que hacer hoy después va a partir de esta clase, ¿no? Sí, lo van a tener abierto a partir del jueves. Ah, porque a mí me figura un trabajo práctico 3, pero no me fijé si lo podía abrir. Claro, sí, sí, lo dejé para que lo puedan visualizar, pero lo van a poder hacer a partir del jueves. Ah, está bien. Hasta el otro jueves. Como tengo otras dos cursadas viernes y sábado, Mm. este, quiero cuidar de que los que no tuvieron la clase no lo hagan todavía, entonces, bueno, lo habilito a partir de este jueves, para todos más o Ah, menos una. está bien. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Julieta. ¿Cómo están? ¿Cansados? Como el día lunes. Sí. Cuestan los lunes.
Bien. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Avísenme cuando vean el trabajo. Sí, ya se ve, profe. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Diapositivas, presentación desde el principio. Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a ver 3 impuestos. El impuesto, el IVA, el impuesto al valor agregado. Vamos a ver monotributo y el impuesto a los créditos y débitos. Ustedes me interrumpen cualquier consulta que me quieran hacer, no hay ningún problema. Bueno, en la primera parte vamos a ver IVA. Acá les menciono la importancia del tema. Bueno, una de las primeras motivos es por el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Otro tema de importancia es poder analizar bien los costos de cualquier tipo de negocio, no solo de las operaciones inmobiliarias, y el impacto que tiene este impuesto en los costos, y por supuesto mejorar la toma de decisiones. Bueno, los objetivos de la clase son, de este tema, identificar las características generales del impuesto, identificar objetos, sujetos y nacimiento del hecho imponible, aprender cuáles son las exenciones objetivas y subjetivas y aprender el mecanismo de liquidación de crédito y débito fiscal. Bueno, acá como les decía, siempre les hago una breve reseña del impuesto. Este impuesto surge en 1973 mediante la ley 20.631, que se implementó como el impuesto al valor agregado, reemplazando el impuesto a las ventas, que en ese momento era el que estaba funcionando. Posteriormente, en 1986, con la ley 23.349, se sustituyó el texto de la ley original. Bueno, en ese momento la alícuota inicial era del 13% y después con el tiempo se fue modificando hasta alcanzar el 21% en 1995, con algunas tasas diferenciadas para ciertos bienes y servicios. Bien, su objetivo principal ha sido la recaudación fiscal, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos del Estado. Y este impuesto ha sido objeto de debates por su impacto regresivo, afectando en mayor medida a los sectores de menores ingresos. Bueno, acá les menciono las características principales del IVA. Es un impuesto plurifásico, no acumulativo, indirecto, real, periódico, regresivo y grava al consumo de las personas. Bueno, acá les menciono por qué cada una de las características mencionadas. Plurifásico no acumulativo se llama así porque grava todas las etapas de producción y distribución, pero grava solo el valor añadido, a diferencia de ingresos brutos, que ya lo vamos a ver, que es acumulativo. Es indirecto porque el contribuyente de hecho no coincide con el contribuyente de derecho, es decir, uno paga el IVA cuando consume, cuando compra, realiza una compra, y después el que lo tiene que declarar es el comerciante. Es real, no se tiene en cuenta cualidad personal del contribuyente, sino los bienes y servicios. Es periódico porque se liquida y paga en periodos determinados. Es mensual, o sea, mensualmente se presenta el IVA. Es un impuesto al consumo que grava el consumo del individuo y, como mencionaba anteriormente, es regresivo, ya que afecta más a los sectores de menores ingresos. Bueno, acá comenzamos con la ley del impuesto al valor agregado, que en el artículo 1 menciona cuál es el objeto que queda establecido por las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país, las obras, locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el artículo 3 realizadas en el territorio de la Nación, las importaciones definitivas de cosas muebles,
las prestaciones comprendidas en el inciso E del artículo 3. Esta ley es medio incómoda de leer si ustedes la leen, porque menciona mucho los incisos y, bueno, de algunos artículos donde están ahí comprendidos todos los bienes y servicios que grava el impuesto. Pero ya lo van a entender a medida que vamos avanzando. Las prestaciones comprendidas en el inciso E del artículo 3, realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, cuando los prestatarios sean sujetos del impuesto por otros hechos imponibles y revistan la calidad de responsables inscriptos. Y en el inciso E, los servicios digitales comprendidos en el inciso M del apartado 21 del inciso E del artículo 3, prestados por un sujeto residente en el exterior. Me tapa el carterito. Cuya utilización o explotación se lleve a cabo en el país. Bien. Ahí se achicó. Bueno, también como el impuesto a las ganancias, pero en vez de enajenación, en este impuesto la ley menciona el concepto de venta en el artículo 2 y dice que venta es toda transferencia a título oneroso entre personas de existencia visible o ideal, sucesiones indivisas o entidades de cualquier índole que importe la transmisión del dominio de cosas muebles, y acá las menciona: venta, permuta, dación en pago, adjudicación por disolución de sociedades, aportes sociales, ventas y subastas judiciales y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin, excepto la expropiación. En el artículo 3 menciona específicamente cuáles son las obras y locaciones y prestaciones de servicios realizadas en el territorio nacional. Y son obras sobre inmueble ajeno, obras efectuadas directamente a través de terceros sobre inmuebles, la elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble por encargo de un tercero, la obtención de bienes de la naturaleza por encargo de un tercero, y demás locaciones y prestaciones de servicios. Bueno, acá entramos en los sujetos del IVA. El artículo 4 menciona quiénes son los sujetos del IVA. Son los que hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercio accidentales con las mismas o sean herederos o legatarios de responsables inscriptos, los que realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros ventas o compras, los que importen definitivamente cosas muebles a su nombre, por su cuenta o por cuenta de terceros, las empresas constructoras, cualquier forma jurídica, incluso empresas unipersonales, los prestadores de servicios grabados, los locadores de servicios grabados y los prestatarios en los casos de importaciones de servicios. Bueno, también en el artículo 4 menciona que hay responsables sustitutos. ¿Y quiénes son los responsables sustitutos? Son aquellos sujetos obligados a ingresar el impuesto en lugar de otro contribuyente cuando éste no tiene residencia o domicilio en Argentina. Son aquellas personas físicas o jurídicas que deben actuar como agentes de retención y liquidar el IVA cuando se realizan operaciones con sujetos del exterior que no están inscriptos en el país. Entonces acá les menciono un ejemplo. Una empresa argentina paga por el uso de una licencia de software de Microsoft. Como Microsoft no está domiciliado en Argentina, la empresa local debe retener y liquidar el IVA correspondiente. Bueno, entonces, ¿quiénes deben pagar el IVA? Deben pagar los responsables inscriptos, los importadores y los consumidores finales. ¿Sí? Acá les menciono entre paréntesis, los responsables inscriptos le hace empresas y comerciantes de bienes y servicios, los importadores que pagan el IVA al ingresar productos al país, y los consumidores finales no lo pagan directamente a ARCA, pero lo abonan en la compra. Bueno, y esta ley menciona en todos los casos cuando nace el hecho imponible. Bien, el nacimiento del hecho imponible es cuando el contribuyente queda obligado legalmente a pagar el impuesto. Esto se los menciono para que lo entiendan bien.
A su vez, la ley menciona que el hecho imponible se perfeccionará al momento de la percepción del pago total o parcial del precio convenido. Lo que se refiere a que el hecho imponible se considera realizado cuando se cobra, aunque sea parte del precio, ¿sí? Bueno, y empieza en el artículo 5 a mencionar el nacimiento de imponible en el IVA de determinadas operaciones. En el caso de las ventas, inclusive de bienes registrables, en el momento de la entrega del bien, emisión de factura respectiva o acto equivalente, el que fuera anterior, excepto en los siguientes supuestos: que se trate de provisión de agua, de energía eléctrica o de gas reguladas por medidor. El hecho se perfeccionará en el momento que se produzca el vencimiento del plazo fijado por el pago del precio o en el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior, que es el caso de los servicios. En los casos en que la comercialización de productos primarios provenientes de la agricultura y la ganadería, bueno, acá se los menciono: avicultura, piscicultura y apicultura, incluida la obtención de huevos frescos, miel natural, cera virgen de abeja, silvicultura y extracción de madera, caza y pesca y actividades extractivas de materiales y petróleo crudo y gas, se realice mediante operaciones en las que la fijación del precio tenga lugar con posterioridad a la entrega del producto. El hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se proceda a la determinación de dicho precio. Bueno, acá también menciona la ley que cuando los productos primarios indicados en el párrafo anterior se comercialicen mediante operaciones de canje por otros bienes, locaciones o servicios grabados que se reciben con anterioridad a la entrega de los primeros, los hechos imponibles a ambas partes se perfeccionarán al momento en que se produzca dicha entrega. Se aplica idéntico criterio cuando la retribución a cargo del productor primario consista en quilaje de carne. Bien, en el supuesto de bienes de propia producción incorporados a través de locaciones y prestaciones de servicios exentas o no gravadas, la entrega del bien se considerará configurada en el momento de su incorporación. Por ejemplo, una empresa construye estructuras metálicas, es un bien gravado con IVA. Presta un servicio de construcción para una escuela pública, que es un servicio exento. Aunque esté exento, la ley considera que el bien fue entregado y debe tributarse el IVA por ese bien. Acá está el segundo grupo, que son las prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios. El hecho imponible nace en el momento en que se termina la ejecución o prestación o en el de la prestación total o parcial del precio, el que fuera anterior, excepto que las mismas se efectuaran sobre bienes en cuyo caso el hecho imponible se perfecciona al momento de la entrega del bien, que se trate de servicios cloacales, de desagües o de provisión de agua corriente en el momento de la percepción total o parcial del precio o del vencimiento del plazo para el pago, que se trate de servicios de telecomunicaciones regulados por tarifas fijadas. El hecho imponible se perfeccionará en el momento que se produzca el vencimiento del plazo para el pago. En este mismo grupo menciona también que se trate de casos en los que la contraprestación deba fijarse judicialmente o deba percibirse a través de cajas forenses o colegios o consejeros profesionales. El hecho imponible se perfeccionará con la percepción total o parcial del precio o en el momento en que el prestador o locador haya emitido la factura, el que sea anterior. Bueno, después menciona las comprendidas en el inciso C, que son los trabajos sobre inmuebles de terceros en el momento de la aceptación del certificado de obra parcial o total, o en el momento de la percepción total o parcial del precio, o en el de la facturación, el que fuera anterior. En el caso de operaciones de seguros o reaseguros, el hecho imponible se perfeccionará con la emisión de la póliza o, en su caso, la suscripción del respectivo contrato. Si se trata de colocaciones o prestaciones financieras, en este caso el hecho imponible se perfecciona en el momento que venza el plazo fijado para el pago de su rendimiento
o en el de su percepción total o parcial, el que fuera anterior. Y en el caso de locaciones de inmuebles, el hecho imponible se perfeccionará en el momento que se produzca el vencimiento de los plazos fijados para el pago de la locación o en el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior. Con respecto a las obras o trabajos realizados sobre inmuebles de terceros, en el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial o total, o en el de la percepción total o parcial del precio, o en el de la facturación, el que fuera anterior. Y en el inciso D, menciona las obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmuebles propios. En este caso, el hecho imponible se perfecciona. Acá estoy poniendo en el momento de la transferencia de título oneroso de inmueble, entendiéndose de que este tiene lugar al extender la escritura transitiva de dominio o al entregarse la posesión si este acto fuera anterior. Y cuando se trate de ventas judiciales por subasta pública, la transferencia se considerará efectuada en el momento en que quede firme el auto de aprobación del remate. Bueno, acá lo que menciona la ley es que lo dispuesto precedentemente no será de aplicación cuando la transferencia se origine en una expropiación. Después está el grupo de locaciones de cosas y arriendos de circuitos o sistemas de telecomunicaciones. El hecho imponible nacerá en el momento de devengarse el pago o en el de su percepción, el que fuera anterior. Y con respecto a las importaciones, en el momento en que ésta sea definitiva. Con respecto a la locación de cosas muebles con opción a compra, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente, cuando la locación esté referida a bienes muebles de uso durable destinados a consumidores finales o a ser utilizados en actividades exentas o no gravadas, operaciones no comprendidas en el punto anterior siempre que su plazo de duración no exceda un tercio de la vida útil del respectivo bien. Esto significa que si el alquiler con opción a compra dura poco tiempo, no se considera una venta encubierta. Y el IVA se paga con el alquiler mensual. Si el plazo supera el tercio, puede interpretarse como una venta financiada y entonces el IVA se devenga al momento de la entrega del bien por el valor total. Bueno, en el caso de las locaciones y prestaciones de servicios del artículo 3, inciso E, en el momento en que se determina la prestación o en el del pago total o parcial del precio, el que fuera anterior, y las prestaciones de servicios digitales, el hecho imponible se perfecciona en el momento en que se realiza la prestación o en el del pago total o parcial del precio por parte del prestatario. Bueno, y acá entramos en las que son las exenciones. Acá les menciono que se dividen en objetivas y subjetivas. Bien, las primeras, las objetivas, son aquellas que dependen del tipo de bien o servicio y no de quien realiza la operación. Por ejemplo, si una venta o prestación de servicio está exenta, cualquier persona o empresa que la realice no pagará IVA. Y es el caso de libros, folletos o impresos similares, que constituyan obra completa o parte y diarios, revistas y publicaciones periódicas, suscripciones de ediciones periodísticas digitales en toda la cadena de comercialización y distribución. Esto lo dejé, pero en realidad en el gobierno de Milei lo eliminaron en 2024. Ahí les dejo la nota de La Nación por si lo quieren leer. El segundo ítem es el agua ordinaria natural, la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos, cuando el comprador sea un consumidor final, el Estado Nacional, las provincias, municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, comedores escolares o universitarios, obras sociales, mutuales, fundaciones, asociaciones civiles, etc. Están exentas también las aeronaves concebidas para el transporte de pasajeros y o cargas destinadas a esas actividades, así como también las utilizadas en la defensa y seguridad. Los servicios funerarios de sepelio y cementerio, retribuidos mediante cuotas solidarias que realicen las cooperativas,
los servicios de taxímetros y remises con chofer realizados en el país siempre que el recorrido no supere los 100 kilómetros, el transporte internacional de pasajeros y cargas, incluidos de cruces de fronteras por agua, el que tendrá el tratamiento del artículo 43, los servicios de intermediación prestados por agencias de lotería, PRODE y otros juegos de azar, explotados por los fiscos nacional, provinciales y municipales. También están exentos los servicios personales domésticos, las prestaciones inherentes a los cargos de director, síndicos y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas y cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones y fundaciones y de las cooperativas. Los servicios personales prestados por sus socios a las cooperativas de trabajo, la locación de inmuebles destinados exclusivamente a la casa-habitación del locatario y su familia. Después vamos a profundizar igual al final en el rubro inmobiliario. Las importaciones definitivas de mercaderías y efecto de uso personal y del hogar que estén exentas en el país. Y por último, las exportaciones. Estas son las exenciones objetivas que están en el artículo 7. Bueno, después en el mismo artículo la ley menciona las exenciones subjetivas, que dependen del sujeto que realiza la operación. Es decir, si una persona o entidad exenta realiza una venta o servicio, aunque el bien o servicio esté alcanzado por el impuesto, no paga IVA. Y estas son las prestaciones y locaciones realizadas por el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los servicios prestados por establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial, también los servicios de alojamiento y transporte accesorios a los anteriores y las clases dadas a título particular, y las guarderías y jardines materno-infantiles. También están exentos los servicios de enseñanza prestados a discapacitados por establecimientos privados reconocidos por las respectivas jurisdicciones, así como también los de alojamiento y transporte accesorios prestados por los mismos con medios propios o ajenos. También están exentos los servicios relativos al culto o que tengan por objeto el fomento del mismo, prestados por instituciones religiosas. Los servicios prestados por obras sociales, instituciones políticas sin fines de lucro, colegios y consejos profesionales, cuando tales servicios se relacionen en forma directa con sus fines específicos. También están exentos los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, y los servicios que brinden o contraten las cooperativas, mutuales y los sistemas de medicina prepaga, cuando correspondan a servicios derivados por las obras sociales. Bueno, después en la ley, en el artículo 10, menciona lo que es la liquidación y la base imponible. Lo que dice es el precio neto de la venta, de la locación o de la prestación de servicios será el que resulte de la factura o documento equivalente extendido por los obligados al ingreso del impuesto, neto de descuentos y similares efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza. O sea que la base imponible es el precio de venta. En el artículo 11 y en el artículo 12 menciona lo que es el débito fiscal y el crédito fiscal. El débito fiscal significa que a los importes totales de los precios netos de las ventas, obras y prestaciones de servicios grabados, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicarán las alícuotas fijadas. Y el crédito fiscal es que los responsables restarán del impuesto el gravamen que se le hubiera facturado por compra o importación definitiva de bienes, locaciones o prestaciones de servicios. Y esto es muy importante en este impuesto, que es lo que les menciono en el primer párrafo. Solo darán lugar a cómputo de crédito fiscal las compras o importaciones definitivas, las locaciones y las prestaciones de servicios, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, cualquiera fuera la etapa de su aplicación. O sea que un responsable inscripto, que es el que tiene que liquidar el IVA, solamente va a poder tener crédito fiscal sobre las compras que estén relacionadas con su actividad, no cualquier compra.
Y la ley menciona cuáles son vinculadas con la ley menciona las que no se consideran vinculadas con las operaciones gravadas. Y estas son las compras, importaciones definitivas y locaciones de automóviles, en la medida que su costo de adquisición, importación o valor de plaza sea superior a la suma de 20.000 pesos al momento de su compra. La limitación dispuesta en este punto no será de aplicación en los casos que los referidos bienes tengan para el adquiriente el carácter de bienes de cambio o constituyan el objeto principal de la actividad, que es el caso de los alquileres de taxis, remis, viajantes de comercio y similares. No se consideran vinculadas las locaciones y prestaciones de servicios, bueno, de todos los puntos que menciono ahí en el punto 3. Y la indumentaria que no sea ropa de trabajo y cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y el equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar del trabajo. Bueno, después en el artículo 28 menciona las tasas. ¿Cuáles son las tasas? La alícuota del impuesto es del 21% y menciona que se puede incrementar al 27% para las ventas de gas, energía eléctrica y agua reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y 6 del inciso E del artículo 3. El artículo menciona que faculta al Poder Ejecutivo para reducir hasta un 25% las alícuotas mencionadas. Bueno, y en el mismo artículo menciona cuáles son los bienes y servicios que están grabados al 50%, o sea, al 10,5%. Y estos son las ventas, las locaciones del inciso D, artículo 3, y las importaciones definitivas de los siguientes bienes: animales vivos de la especie aviar y cunícula y de ganados bovinos, ovinos, porcinos, camélidos y caprinos, incluidos los convenios de capitalización de Hacienda; carnes y despojos comestibles de los animales mencionados en el punto anterior; frutas, legumbres y hortalizas frescas que no hayan sido sometidas a procesos; miel de abejas a granel; granos, cereales y oleaginosos; harina de trigo comprendida en la partida 1101 de la nomenclatura común del Mercosur; pan, galletas, facturas de panadería y o pastelería y galletitas y bizcochos elaborados exclusivamente con harina de trigo, sin envasar para su comercialización y comprendidos en el Código Alimentario Argentino; los residuos sólidos resultantes de la extracción industrial de aceite de soja; los granos de soja desnaturalizados, desactivados, tostados, quebrados y cualquier otro producto originado de los granos de soja. Todos estos bienes graban al 10,5%. Con respecto a las obras, locaciones y prestaciones de servicio vinculada con la obtención de bienes comprendidos en los puntos 1, 3 y 5, que son los siguientes: labores culturales, preparación, roturación del suelo, etc., siembra o plantación, aplicaciones de agroquímicos, fertilizantes y cosecha. También los hechos imponibles previstos en el inciso A del artículo 3, destinados a vivienda, excluidos los realizados sobre construcciones preexistentes que no constituyan obras en curso, y los hechos imponibles previstos en el inciso B del artículo número 3, destinados a vivienda. Estos son los trabajos realizados a través de terceros sobre inmueble ajeno, construcciones de cualquier naturaleza, las instalaciones civiles, las instalaciones comerciales e industriales, las reparaciones y los trabajos de mantenimiento y conservación, la instalación de viviendas prefabricadas, las obras efectuadas a través de terceros sobre inmueble propio. Bien, seguimos con la tasa del 10,5, con los intereses y comisiones de préstamos otorgados por las entidades regidas por la ley 21.526, las ventas, las locaciones del inciso C del artículo 3 y las importaciones definitivas, los servicios de transporte interurbano de larga distancia, turístico, aéreo, marítimo realizado en el país, los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, las ventas, obras, locaciones y prestaciones. Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Alguien escribió?
¿Ven lo que yo veo? Ah, bueno, se disparó a alguien. Bueno, los servicios de asistencia sanitaria médica y paramédica, las ventas, obras, a ver si lo puedo sacar. Bien. Las ventas, obras, locaciones y prestaciones de servicios efectuadas por cooperativas de trabajo, las ventas de propano, butano y gas licuado de petróleo, su importación, y las importaciones definitivas de fertilizantes para uso agrícola. Bien, y acá entramos en el IVA en operaciones inmobiliarias con respecto a los alquileres. Bueno, lo que les menciono acá es que en el caso de los alquileres, la información relevante es quién es el locador y el destino del inmueble. El IVA lo define el locador. El locatario solo influye si también es responsable inscripto. En ese caso, el locador debe emitir factura A. Si el locador es monotributista o exento, no se cobra IVA, incluso si el locatario es responsable inscripto, ¿sí? Los alquileres de inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación del locatario y su familia están exentos del impuesto. Y los alquileres con destino comercial están gravados con el IVA del 21%. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bien. Bueno, y en el caso de la venta de inmuebles, depende del tipo de inmueble, del sujeto que realiza la operación y del destino del bien. En venta de inmuebles por parte de particulares, que son personas físicas no habituales, no están gravadas con IVA. La venta de inmuebles por parte de empresas constructoras o desarrolladores sí está alcanzada por el IVA. Y acá hay dos tipos. La primera venta de inmueble nuevo, quien lo construyó para vender, está gravada con IVA al 10,5%. Esto aplica a viviendas nuevas, unidades funcionales, departamentos u otros inmuebles destinados a vivienda. Y por otro lado, la venta de inmuebles con destino comercial está alcanzada por el IVA del 21%, como lo había mencionado. Y acá les agrego que los honorarios de corredores inmobiliarios pagan el 21% de IVA. Bueno, acá no sé si hay alguien que esté en el rubro inmobiliario, quiera dar o hacer algún comentario. A ver cuántos Estoy en el son. rubro, pero no tengo mucho comentario. Ah, Siempre se trata de vender a lo mínimo que se puede para evitar todos para los evitar. intereses, todo. Pero no mucho más que agregar que esto. Eso quería, a ese punto quería llegar. Sí. Bueno, acá terminamos con IVA. Y si no tienen ninguna pregunta, sigo con el otro impuesto. Parece que somos poquitos igual, hoy por ser. Sí, 19. Bien, bueno, vamos a seguir con el otro impuesto. Vamos con monotributo. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, acá entramos en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes, el que conocemos comúnmente como monotributo. Bueno, sobre la importancia del tema, permite facturar legalmente y operar sin necesidad de inscribirse en el régimen general de IVA y ganancias y evitar problemas con ARCA y con las multas. Los objetivos son comprender el marco normativo y los fundamentos del monotributo, identificar cuáles son los parámetros de categorización del monotributo y desarrollar habilidades para la consulta y actualización normativa. Bueno, acá les menciono el marco normativo. El régimen simplificado para pequeños contribuyentes está regulado por la Ley 24.977, que fue creada en 1998, con normativa complementaria establecida por ARCA. El objetivo es facilitar la inclusión de pequeños contribuyentes mediante un sistema que unifica el impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales y de salud en una única cuota mensual.
Bueno, acá menciona los fundamentos principales, que son simplificación tributaria, reduce cargas administrativas y facilita el cumplimiento fiscal, formalización de la economía, incentivando la registración de trabajadores independientes y pequeños negocios, y la equidad fiscal, que permite que quienes tienen menores ingresos tributen de manera proporcional a su capacidad económica. Bueno, acá les menciono la ley. En el artículo 1 se menciona que es un régimen tributario integrado y simplificado relativo a los impuestos a las ganancias, el valor agregado y el sistema previsional destinado a los pequeños contribuyentes. El artículo 2 menciona quiénes se consideran contribuyentes y son las personas humanas que realicen venta de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios, ejecuciones de obras, incluida la actividad primaria, las personas humanas integrantes de cooperativas de trabajo, las sucesiones indivisas, continuadores de causantes hasta la finalización del mes en que se dicte la declaratoria de herederos. Y asimismo, la ley menciona que no se consideran comprendidas en este régimen el ejercicio de las actividades de dirección, administración o conducción de sociedades. En el artículo 3 menciona a los sujetos que realizan algunas de las actividades mencionadas deberán categorizarse de acuerdo con la actividad principal, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 8 y sumando los ingresos brutos obtenidos por todas las actividades incluidas en el presente régimen. Y acá menciona, se entenderá por actividad principal aquella por la que el contribuyente obtenga mayores ingresos brutos. Después el artículo 6 menciona que los impuestos comprendidos en este régimen son el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado y los aportes al sistema previsional de salud. Bueno, el artículo 8, como mencionaba antes, establece las categorías de contribuyentes de acuerdo a los ingresos brutos anuales, a las magnitudes físicas y el monto de los alquileres devengados anualmente. Y acá les puse el cuadro de las categorías actuales de ahora. No sé si lo pueden ver bien, a mí me tapa, es muy grande. Son todas estas categorías hasta la letra K. Estos son los ingresos brutos a partir de 8 millones anual hasta 94 millones. Ya después de la categoría K, los que facturen más de este valor tienen que pasarse al régimen general, ¿sí? Después, bueno, estos son todos los ítems para el cálculo del monotributo final y que son los que están acá bien a la derecha, son las dos últimas columnas y están divididas en locaciones y prestaciones de servicios o ventas de cosas muebles. Y estas son las cuotas que tienen que pagar mensualmente. Hoy en día, por ejemplo, un monotributista que tiene una mínima facturación en la categoría A tiene que pagar 37.000 pesos por mes, tanto en la venta de cosas muebles como en las locaciones y prestaciones de servicios. No sé por qué se mantiene más o menos igual en las dos y después se empieza a disminuir acá. El otro día intenté averiguarlo y no. Tengo que hablar con alguien que lo sepa, con algún contador. Bueno, en el artículo 12, tienen que sacar los controles de acá. Lo que menciona es el inicio de las actividades. Dice, la forma de adhesión al régimen simplificado deberá encuadrarse en la categoría que le corresponda de conformidad con la magnitud física. Bueno, todo esto ya lo dije. Transcurridos los 6 meses, deberá proceder a anualizar los ingresos brutos obtenidos, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados en dicho periodo. Y en el artículo 15 menciona la fecha y forma de pago, se efectuará mensualmente, en la forma, plazo y condiciones que establezca ARCA.
Bueno, después menciona el artículo 19 la renuncia. Se puede renunciar al mismo en cualquier momento. Dicha renuncia producirá efectos a partir del primer día del mes siguiente de realizada. Y el artículo 20 menciona una serie de exclusiones por las que el contribuyente queda excluido de pleno derecho de este régimen simplificado, que es por la suma de los ingresos brutos obtenidos en los últimos 12 meses supere el límite máximo de la categoría K, que los parámetros físicos o el monto de alquileres supere los establecidos en la categoría K, el precio máximo unitario de venta supere la suma máxima establecida, que adquieran bienes o realicen gastos de índole personal por un valor incompatible a los ingresos declarados. También, si los depósitos bancarios resultan incompatibles con los ingresos declarados, quedan excluidos. Bueno, después menciona que hayan perdido su calidad de sujetos del presente régimen o hayan realizado importaciones de cosas muebles para su comercialización posterior o de servicios con idénticos fines. Los que realicen más de 3 actividades simultáneas o pasean más de 3 unidades de explotación. Los que realicen locaciones, prestaciones de servicio o ejecutando obras si hubieran categorizado como si realizaran venta de cosas muebles, estén mal categorizados. Y las operaciones que no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas. También el importe de las compras más los gastos si superan el 80% la venta de bienes y el 40% en las locaciones. Prestaciones de servicios, ejecución de obras, de los ingresos brutos máximos fijados en el artículo 8 para la categoría K. Y en el artículo 23, lo que menciona la ley es que el contribuyente adherido al régimen deberá exigir, emitir y entregar las facturas para las operaciones que realice, obligado a conservarlas en la forma que establezca. Bueno, acá les menciono en esta nota, que está resaltada en negrita, que las adquisiciones efectuadas por los sujetos adheridos al monotributo no generan en ningún caso crédito fiscal y sus ventas, locaciones o prestaciones no generan débito fiscal para sí mismo, ni crédito fiscal respecto de sus adquirientes, locatarios o prestatarios, en el impuesto al valor agregado. O sea que si con un monotributista no podemos tener el crédito fiscal, si le compramos a un monotributista. Acá les menciono contratos de alquiler, nuevas medidas. Bueno, ARCA anunció un nuevo beneficio para un universo de contribuyentes del régimen simplificado, conocido como monotributo. Ahí les dejo abajo en la parte inferior de la diapo la nota. Y es que hay una bonificación del 100% en la cuota del gravamen para monotributistas que formalicen contratos de alquiler, la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres y la deducción del 10% en el impuesto a las ganancias. Lo que busca la medida es la transparencia fiscal y la formalización de alquileres. Por otro lado, los beneficios deben tener propiedades en alquiler y cumplir con requisitos específicos de la normativa. Los beneficiarios, perdón, deben tener propiedades en alquiler y cumplir con requisitos específicos de la normativa. Y estos son registrar los contratos de alquiler en el registro de locaciones de inmuebles, llamado RELI, dentro de los 15 días posteriores a la firma del contrato, estar inscriptos como monotributistas en la actividad de alquileres, no poseer más de 3 propiedades, no superar los ingresos correspondientes a la categoría K del monotributo. Y ahí les dejo la nota para que la puedan leer, ¿sí? Esto es del 17 del 10, hace 3 días. ¿Alguien había escuchado? No. No, sobre eso no. De hecho, No, decían que el régimen de monotributo se estaba por eliminar. Ah, sí. No, eso no lo... ¿Sí? Sí, ¿Quién sí, decía? sí, bueno, en la oficina lo habíamos estado comentando, no sé de dónde salió la noticia, entiendo que Los medios, sí, en algún medio salió. o bueno, no me salió los asesores impositivos
Pero bueno, nada, era algo que estaba ahí como en el aire que podía El llegar a aire, pasar. claro. Sí. Por eso ahora también está lo de... el otro día nos surgió por primera vez, y eso que somos una empresa bastante grande, facturas, no me acuerdo si era facturas M sujeto a retención. Ah, No, sí. Las facturas M no son. no, pero la factura M lo que te hace es que te retiene el 100% del IVA y la retención de ganancias es mucho más grande, que es de un 6%. Esta, la que yo te digo, es monotributistas que dicen, en la factura dice sujeto a retención de IVA, algo así. Y ahí en vez del 6% de ganancias es el 3%. Ajá, Y en el IVA no me acuerdo si era el 100%, pero por eso, porque ahí está habiendo modificaciones en todo eso. Lo que pasa es que no sé, no se claro. están mencionando mucho, pero Claro, no se oficializaron todavía. Están, sí, no. Pero a nosotros está- nos pasó ese caso puntual que tuvimos que hacer cambios en el sistema para que retenga justamente, como no es M, es similar porque retiene parte del IVA, claro. un porcentaje de ganancia. Bueno, habían salido las SAS también en algún momento, que también mucho no se difundió las SAS. Eh, pero bueno, por eso se decía que lo de monotributistas iba a desaparecer. Claro. Bueno, Cecilia, bueno, voy a hacer una aclaración con respecto a monotributo, ¿puede ser? sí. Bueno, lo que dice que Ajip anunció el fin de la clave ciudad y su reemplazo va a ser Mi Buenos Aires, la APP Mi Buenos Aires. Para entrar a Ajip estábamos entrando nosotros con clave ciudad 2. Eso es lo que se elimina y va a pasar a ser Mi Buenos Aires APP nivel 3. Ah, perfecto. Me acuerdo que lo habías comentado, Carlos, en Claro, la lo clase dije, pero anterior. ahora lo vuelvo a reiterar porque estamos hablando de monotributo. Pero lo de aquí no es Gracias. para perdón, quizás yo estoy Sí, ingresos confundida. brutos. Ah, pero por Es eso el no es ingreso bruto, pero ahora monotributista. lo unifican monotributo con ingresos brutos. Entonces haces un solo pago y cuando vos pagas monotributo también pagás ingresos brutos en un único pago por Mi Buenos Aires, nivel 3, y esto es a partir del 1 de enero del 2026. Bien. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Sí, sí, No, Claro, bien. pero eso, perdón, Carlos, eso se implementó ya en provincia hace rato, bueno, ya hace ahora más, se va a implementar en Capital Federal. claro, hace más de un año que yo tengo clientes que están pagando el monotributo e ingresos brutos todos juntos, y la contribución municipal también, para los que pagan seguridad e higiene, por ejemplo, en el partido de La Matanza. Bueno, entonces están copiando la misma idea, me parece bien. Claro, por eso lo llaman régimen simplificado. De hecho, no creo que desaparezca el monotributo porque están unificando todos los tributos en uno. No, no, la palabra correcta sería lo unifican, monotributo más ingresos brutos. Y lo otro que hay que hacer también es, como ahora vamos a empezar a entrar al portal Mi Buenos Aires, lo que le van a pedir por primera vez es una validación de reconocimiento facial desde el celular, más enviar el DNI. ¿Eso cómo sería el trámite? Bien. Perdón, pero entonces yo tengo mal el concepto, no sé, bueno, la profesora no lo sabe decir bien. Para mí siempre el monotributo lo que hacía, de hecho creo que lo leyó recién la profesora, lo que hacía es unificar todos los impuestos, no es que ahora, a mi No, entender, pero unificaba los impuestos nacionales. El monotributo te unifica lo que es el IVA, ganancias y el aporte de autónomo. Y a eso le sumabas también el aporte de la obra social. Y ahora lo que le integran es el impuesto municipal, el provincial, Ingresos por ejemplo. brutos, agregan ingresos Claro, brutos. ingresos brutos en la provincia agregaron ya hace rato lo que sería
el aporte que le haces a Arba, perdón. Y ahora están incorporando lo que le corresponde a ciudad. Por eso, antes era solamente los impuestos nacionales y ahora están unificando con los provinciales y en el municipal también, de la Exactamente. actividad, ¿no? Ok. Así es, como está acá en esta filmina, que bueno, lo están diciendo ustedes, así que no voy a hacer más que repetirlo. Y el objetivo es reducir los trámites y costos asociados al cumplimiento tributario, abonando una cuota mensual fija sin que se apliquen retenciones en cuentas bancarias o en tarjetas de débito y crédito. Esto se llama Monotributo Unificado Nacional, que funciona como un régimen simplificado que integra en un solo pago las obligaciones fiscales nacionales y las tributarias locales, como el régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos en aquellas jurisdicciones adheridas al sistema. No todas las jurisdicciones están adheridas a este sistema. Y acá les menciono que están adheridas Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego. Bueno, ahí terminamos con un tributo. Profesora, le hago Sí, una consulta porque no me sí, quedó claro. Vos habías dicho anteriormente que después de la categoría K se sí. va a pasar al régimen general. ¿Puede ser que dijo eso? Sí, sí, sí. ¿Eso sería autónomo? No, 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 O no. no tiene nada que ver? No, no, no. No tiene nada que ver. O sea, el autónomo está, digamos, el autónomo está también adherido al régimen eh, general, pero como autónomo, ¿sí? No como una persona jurídica. Ah, o sea, ¿Sí? son dos cosas distintas, está bien. Son dos cosas distintas, sí, 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 sí. Sí, no, es bastante confuso igual, esos dos términos son bastante confusos. ¿Y Si te ese pasás de régimen, la categoría y acá, ese tenés régimen general tiene también escalas o ya no hay escalas ahí? El régimen general tiene escalas para, o sea, no, porque no es una cuota, digamos, el régimen general, uno es otro régimen, no es el mismo régimen de monotributo, que es Claro, como, lo que pasa, perdón, profe, pero nosotros acá en lo que es Buenos Aires, Cava, al que no es monotributista le decimos que es autónomo, porque justamente pasas a pagar el IVA, ganancias, y pasas a Claro, pagar eso. el pago de autónomo según también diferentes escalas. claro, sí, 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 pero Por son dos eso, cosas distintas, ¿eh? sí, es distinto, pero por ejemplo, el que no es monotributista es el que tributa IVA, el que tributa ganancias, bienes personales, bueno, bienes personales, el monotributista también, pero sí paga la cuota mensual de autónomo. Así como se paga con una credencial el monotributo, el autónomo paga todos los meses una cuota, Exacto, está que bien. también va de acuerdo a la actividad que presta. Por lo menos Muy- nosotros hablando, cuando viene algún propietario, yo trabajo en una inmobiliaria, cuando viene algún propietario le preguntamos, ¿sos monotributista o autónomo? Para saber si el alquiler va a ser con IVA, sin IVA. Claro, Por eso entiendo que por ahí el compañero se refería a esa pregunta. sí, sí, Claro, sí, sí, sí. sí, no es lo mismo. Pero, Bueno, perdón, cuando salís cuando te excedes de la tabla, la categoría K, que ya te vas de la tabla monotributista, pasás a ser responsable inscripto. exacto, Ese es el régimen general, que pasás a ser responsable inscripto y ya tenés que liquidar IVA. sí, Ok, perfecto. sí, Y ahí sí. no hay límites. Ahí es. No, ahí no hay límites. El límite de lo No, que el IVA que vas a pagar va a ser el neto del crédito del IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal. Ok. claro, es O otro sea, sistema. claro. No tiene categorías ni niveles. Hay que pagar el Ah, 21% o, bueno, digamos, el crédito de el débito de todas tus ventas y el crédito fiscal de todas tus compras, ¿sí? Que puede ser ok. del 20% o del 10,5%, depende de la Claro, que de lo vendas que, o de lo que compras. claro, O de lo que sea, puedes pasás a sacar. liquidar todos los impuestos, básicamente. Claro, se Cada impuesto determina. tenés que determinar el importe.
El IVA es Perfecto. mensual también y se determina un saldo técnico, que a veces es a favor del contribuyente y a veces es en contra, depende. Hay muchos negocios que, sobre todo cuando empiezan, tienen mucho más de compra que de venta. Entonces ahí generalmente tienen saldo a favor y después, bueno, cuando se va balanceando ya más la venta y el ingreso, pasa a tener saldo deudor, que eso lo van todos los meses tienen que presentar y declarar y bueno, en el caso de que sea en contra lo tienen que pagar, ¿sí? Cuando es a favor, queda a favor como si fuera una cuenta, un saldo a favor del contribuyente hasta la nueva declaración, ¿sí? La nueva presentación. Pero es Perfecto. un sistema completamente distinto a monotributo. A monotributo. Bárbaro, gracias. No, no de nada. Bueno, ahora vamos a pasar impuesto a los débitos, créditos. Bueno, este impuesto lo veo todos los días en mi trabajo, en la cuenta bancaria. Bien, el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Bueno, la breve reseña histórica es que en el 2001 se implementa como un impuesto transitorio para incrementar la recaudación tributaria. La alícuota inicial era de 0,25 para los débitos y 0,25 para los créditos. Aunque su origen fue excepcional, su vigencia se extendió en el tiempo y aún continúa vigente. Bueno, tiene un destino parcial que desde 2003 parte de su recaudación se deriva al ANSES para financiar el sistema previsional. Este impuesto no es deducible como gasto en el impuesto a las ganancias, pero desde hace años se permite tomarlo como crédito en un porcentaje contra ese impuesto, principalmente para las pymes, ¿sí? Y ahí les puse un cartelito de ARCA que menciona la extensión del beneficio para microempresas. Se extiende hasta el 31 de diciembre de este año el beneficio para las microempresas del cómputo de hasta el 30% del impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias como pago a cuenta de hasta el 15% de contribuciones patronales. O sea que una parte de ese impuesto se puede recuperar. Bueno, la ley es la 25.413 y en el artículo 1 menciona al impuesto, dice, establécese un impuesto cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo Nacional hasta un máximo del 6 por mil a aplicar sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria. El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas respectivas, actuando las entidades financieras como agentes de liquidación y percepción. El impuesto se devengará al efectuar créditos y débitos con la respectiva cuenta corriente. No sé si alguno tiene cuenta corriente, han tenido. Bueno, los bancos son los que retienen este impuesto por cada venta que se hace o cada débito que se hace en la cuenta corriente. Así que se discrimina bien en la cuenta bancaria 6 por mil por cada uno. Y bueno, nada, por suerte se puede un poco recuperar con los otros impuestos, deduciendo una parte. En el artículo 2 menciona que no se hallarán sujetos al gravamen los créditos y débitos correspondientes a cuentas del Estado Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como sus respectivas reparticiones, las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas a condición de reciprocidad y las entidades reconocidas como exentas por ARCA. Y en el artículo 3 menciona que el producido de este impuesto queda afectado a la creación de un fondo de emergencia pública que administrará el Poder Ejecutivo Nacional con destino a la preservación del crédito público y a la recuperación de la competitividad de la economía, otorgándole preferencia a la actividad de las pymes. Bueno, acá lo que menciona el artículo 4 es que se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para disponer que el impuesto previsto en esta ley, en forma parcial o total, constituya un pago a cuenta de los impuestos al valor agregado y a las ganancias del titular de la cuenta o en su caso del régimen de monotributo. Y este es muy cortito, terminamos por suerte con
con este impuesto que es nada que ver con los otros que vimos. Bueno, ¿tienen alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Voy a dejar de compartir. Ya les dejé habilitado el trabajo práctico, pero lo van a poder hacer a partir del jueves. Profe, Ahí. del monotributo, Sí. cuando te pasás al régimen general, después había como un plazo de que tenían que pasar mínimo 2 años para volver a ser monotributista. ¿Eso sigue existiendo? No Sí, me eso lo acuerdo. leí. Sí, eso lo leí, pero está en la ley de monotributo. Pero una vez un contador me dijo que no era así, y bueno, la verdad, a ciencia cierta, no te sabría decir Claro, bien. sería cuestión No, de probar si te deja anotar. no, pero lo voy a averiguar, me lo voy a anotar y así te respondo bien la clase siguiente. Lo voy a averiguar bien. Pero Bueno, sí, gracias. lo que había que esperar, me parece que 3 años decía que había que esperar para volver a ser monotributista. Te lo voy Sí, a había, averiguar. había un plazo, pero no, la verdad no me lo acuerdo. Sí, 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 en un artículo. Sí, Bien, gracias. no, de nada. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Entonces las preguntas es a partir del jueves que se pueden empezar a responder. sí, 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 porque comparten el mismo trabajo con las otras dos cursadas. Y bueno, como para que no estén abiertos sin que ellos, o sea, tantos días y digo, bueno, que tengan la misma cantidad de tiempo las tres cursadas y que puedan arrancar, si yo lo abro ahora, ellos recién van a tener la clase el viernes y el sábado. Entonces, bueno, me pareció mejor idea que todos estén más o menos parejos con eso, ¿eh? Ujú. Así que igual son bastante cortos los aspectos y las características de cada impuesto. No les tomo los artículos ni mucho menos, así que les va a resultar fácil, ¿eh? O Y la sea, próxima, entender cómo se liquidan los impuestos, eso no, es esto lo que dio. no, liquidar impuestos es materia de contadores. Ustedes no van a liquidar impuestos. No, pero digo, como para El sistema, pensar lo que claro, pensar, entender cómo es el sistema, esto de que el IVA crédito fiscal y débito fiscal que se netea y eso sale. eh, exactamente. Sí, 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 eso sí, por eso se los di, eso es importante. O sea, las características de cada impuesto que es lo que vos me estás mencionando, y los aspectos del hecho imponible, ¿sí? De cada uno de los impuestos. ok, pero por ejemplo, no vamos a ver nada de retención de ganancias y eso, o es tema de otra clase. No. No, 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 Ah, no, ¿cuánto se calcula la retención? No, ah, listo, listo, está bien. no, 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 ganancias, ya vimos el impuesto a las ganancias, Bien. no porque tenemos muy pocas clases como para profundizar en los impuestos y sobre todo lo que es liquidación de impuestos no es es materia de contadores, o sea, ustedes en la No, práctica, pero, perdona, pero quizás me expresé mal. Me refería a que si yo como inmobiliaria si yo fuera la inmobiliaria sí, y tengo que retener ganancias, claro. ¿sí? O retener ingresos brutos, digamos, digamos, En general, entender, los sujetos de retención son empresas grandes, sí. Pero por alimenticias. eso no sabía si las inmobiliarias estaban obligadas. No, 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 son empresas grandes, alimenticias, del mercado de automovilístico, de telecomunicaciones, servicios, son empresas grandes, no inmobiliarias, no son agentes de retención. No son agentes de retención. Ok. No. Bueno, no. Bueno, bueno, les los saludo a todos, les deseo buena semana, que hoy es lunes, y cualquier consulta o duda que tengan, me escriben por el campus, ¿eh?
Perfecto, profe. Gracias, Ok, profe. Hasta la gracias. próxima clase. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias, Hasta luego. profe. Adiós. Buenas tardes para todos.